Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital de La República. El diario La República continúa con este escandalazo, en el que cuenta una vez más esta historia sobre el hermano mayor de César Acuña, que habría hecho una cosa media rara y se ha mandado fugar, se ha largado, está en calidad de no habido. Y lo más alucinante es que aparentemente la Policía Nacional habría facilitado la fuga de Óscar Acuña. En la nota que desarrolla esta información que firman los periodistas Carlos Villacorta y Pamela Arroyo de esta casa editora, el dirigente de Alianza para el Progreso, APP, no fue hallado en sus dos viviendas y en la actualidad se mantiene en calidad de no habido por una posible fuga de información. El operativo lo ejecutó la Dirección contra la Corrupción, DIRCOCOR, así se llama, a cargo del general de la policía Luis Lira Limo, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción representada por el fiscal Reinaldo Avia. Yo cada vez que escucho el nombre del fiscal Reinaldo Avia, plum, 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 me suenan todas las alertas. Todas. Sigue diciendo la nota que pasaron 5 días. 5 días para que este operativo se ejecutara. ¿Qué pasó?, pregunta la República. ¿Por qué se demoraron en ejecutar el operativo? Y hay una explicación bastante extensa sobre el tema, y es que allegados a la Policía Nacional explicaron que, esto es alucinante, lo tenían ubicado, lo tenían recontra ubicado a Acuña, conocían el paradero de Óscar Acuña, por lo que el día del operativo, cuando llegaron a su vivienda, se dieron con la sorpresa, como lo hicieron tarde, que ni su esposa sabía dónde se encontraba. Al parecer hubo una filtración de información por sabe Dios quién. Pausa y regresamos con el programa. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. El derecho a la vivienda no puede ser solo un sueño, tiene que ser una realidad. Por eso retomar los programas de vivienda por todo el Perú, utilizar todos los terrenos con vocación urbana para ejecutar en ellos programas como este magnífico proyecto habitacional. Mi abuelo, el arquitecto, el expresidente Belaúnde, pues fue un entusiasta, se da cuenta de la importancia que tiene la vivienda, de la responsabilidad y las cosas positivas que puede hacer el Estado a través de la política de vivienda, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer realidad. Quienes hemos tenido la fortuna de recorrer el Perú sabemos que es una tierra bendita, llena de riquezas y posibilidades. Su mayor fortuna está en su gente, emprendedora, aguerrida y luchadora. Sin embargo, debido a la mala infraestructura, no podemos aprovechar nuestras riquezas ni generar empleo para salir adelante. Más y mejores puentes y caminos, colegios y hospitales, más gas, más desarrollo económico. La infraestructura es la base de nuestra integración y un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo. Continuamos con el programa y como todos los viernes ya está en kioscos Hildebrand en sus 13, que abre con una nota del periodista Américo Zambrano, uno de los periodistas más rigurosos, más meticulosos en sus notas de investigación. La nota se llama El poder en la sombra y hace alusión a esta frase
que se encuentra en una carpeta fiscal salida de la boca de la controvertidísima exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la que se refiere a los mafiositos. ¿Quiénes son los mafiositos? Nos vamos a enterar de ello en la nota de Américo Zambrano. Este alias, el de los mafiositos, imagínense que Patricia Benavides, que tiene un entorno amical, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamar el entorno amical de Patricia Benavides? Un poquito random, ¿no? Bueno, pero el alias, el San Benito, alude a un conjunto, a una gavilla de figuras con influencia política y judicial, en su mayoría vinculadas al partido aprista y a la Universidad San Martín de Porres. El grupo incluye, según el testimonio del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, al que hay que tomar ciertas cosas con pinzas, pero que en otras no puede mentir por su condición de colaborador eficaz, incluye al ex ministro aprista Hernán Garrido Leca, al ex congresista y dirigente aprista Jorge del Castillo, al rector de la Universidad San Martín de Porres y ex ministro aprista José Antonio Chang, y al abogado José Luis Aullón, también vinculado al partido aprista porque ha sido defensor de varias joyitas de este denominado partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. El primer retrato detallado del grupo de los mafiositos apareció en una declaración que Jaime Villanueva rindió ante la Fiscalía el 30 de enero del 2024. Y allí contó que Patricia Benavides solía referirse a uno de sus principales contactos como el africano. Un personaje al que describía como influyente, con empresas en el extranjero, capaz de resolver problemas delicados. Más tarde, dijo Jaime Villanueva, ese alias terminó correspondiendo a Garrido Leca. Garrido Leca era el africano. Según su testimonio, Benavides aseguraba que el africano, o sea, Hernán Garrido Leca, la mantenía informada de los movimientos para la elección de fiscales supremos y que coordinaba, entre otros, ojo con este dato, con el abogado Guillermo Thornberry, hoy integrante de la Junta Nacional de Justicia. Lo mismo ocurría con las comunicaciones con Juan Antonio Fernández Gerí, que a algunos les sonará porque es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, encargado de hacerle la vida imposible, de hostigar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Según Villanueva, ese grupo coordinó con Fernández Gerí la suspensión de Vela en el 2023, el grupo de los mafiositos. El testimonio también menciona de manera destacada al abogado José Luis Aullón, a quien Villanueva dijo haber conocido en febrero de 2021 en una reunión por el cumpleaños de Benavides. Según su declaración, Aullón hablaba con Benavides de forma habitual y aseguró que se trataban de doctorcito. Y le decía, doctorcita, doctorcito, doctorcita. Según el ex asesor Villanueva, Aullón
estaba interesado tanto en la suspensión del fiscal Vela como, y esto fue, no lo dice la nota, pero fue notorio cuando se destapó la operación Valquiria, como en el archivamiento de las investigaciones que involucraban al sodalicio y a la Universidad Alas Peruanas, ambos clientes suyos, el sodalicio y la Universidad Alas Peruanas. No lo dice Américo Zambrano, pero por la operación Valquiria nos enteramos a través de dos colaboradores eficaces que Aullón, un operario a sueldo del sodalicio de Vida Cristiana, suprimido ya por el Papa Francisco, se encargaba de detener en la Fiscalía, de frenar en la Fiscalía las investigaciones contra los principales líderes del sodalicium y acelerar aquellas que se habían presentado contra Daniel Llovera, Pablo Ugaz y este modesto servidor. Continúo con la nota de Américo Zambrano luego de este pequeño paréntesis. En su reconstrucción de los hechos, Villanueva describe a este núcleo aprista como la cúspide de un engranaje de poder que ha operado durante años por encima de las redes más visibles. Asegura que no se trata de un grupo periférico, sino de un nivel superior que habría intervenido en decisiones clave del sistema de justicia y que buscaba colocar aliados en puestos estratégicos. O sea, tomar control de la institución, si acaso alguien no se dio cuenta. Ese entramado habría logrado colocar a sus propios referentes en los lugares más sensibles del sistema. 2 puntos, pone Américo Zambrano. A Gino Ríos, en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, a 3 magistrados del Tribunal Constitucional formados en la Universidad San Martín de Porres o vinculados académicamente con ella, y desde la llegada de José Gerí al Ejecutivo, al premier Ernesto Álvarez Miranda, hasta entonces decano de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Termina diciendo Américo Zambrano, una estructura silenciosa que actúa desde atrás y busca influir en quien investiga, quien sanciona y quien queda a salvo. Un poder en la sombra. Y para terminar con los comentarios, no puedo dejar de mencionar este otro escandalazo que también aparece en Hildebrand en sus 13, una edición bastante... Hay más cosas en Hildebrand en sus 13, pero quería escoger la de Américo Zambrano y la del periodista Bruno Amoretti, que habla sobre esta cosa que quieren perpetrar en la playa Las Sombrillas en Barranco. Las Sombrillas, una de las 2 playas públicas con arena que le quedan a Barranco, amaneció de súbito, de pronto, por arte de birlibirloque, en manos de un empresario. El empresario se llama Gil Shavit, quien estuvo a punto de ir a la cárcel por sus negocios corruptos con Félix Moreno, dice la nota de Bruno Amoretti. El otro en esta danza es Martín del Pomar, el ex alcalde de Barranco que le entregó la playa a Shavit. La última en guardar un calculado silencio, dice Hildebrand en sus 13, fue Jessica Vargas, la alcaldesa, la actual alcaldesa de Barranco de Renovación Popular, que ha estado 8 años al mando de Barranco sin advertir el turbio asunto hasta hace muy poco, ¿no? Que dijo, ups, uy, ¿y esto de dónde salió?
La historia, dice la nota, comenzó en el año 2005, cuando el entonces alcalde de Barranco, Martín del Pomar, entregó la concesión de 4 playas a 6 proyectos privados. A todo esto hay que decir que Martín del Pomar, en este segundo, es el principal candidato al Senado por Libertad Popular, el partido de Rafael Belaúnde. Después de todo este escándalo, ¿lo va a mantener en la lista? Pregunto. Si yo fuera parte de Libertad Popular, ya estaría poniendo el grito en el cielo y diciendo, oye, este tipo no puede ir con nosotros, ¿no? Pero ¿quién soy yo para sugerir algo en Libertad Popular? Sigue diciendo la nota, el predio de Las Sombrillas, la playa, fue adjudicado a Capital Properties por 30 años para levantar un complejo comercial. El proyecto ocupa 10.000 metros cuadrados, o sea, 1 hectárea. Incluye un edificio de 2 pisos, un casino, 2 restaurantes de lujo, otros 3 locales menores y 125 estacionamientos. Van a destruir la playa, pero por completo. Gil Shalit se hizo famoso con el escándalo de corrupción de Odebrecht vinculado a Félix Moreno. Fue acusado de pactar una coima de $4 millones para obtener la licitación de la vía expresa tramo Callao. Eludió ir a la cárcel porque se convirtió en colaborador eficaz. Desde el inicio, la concesión de la playa Las Sombrillas estuvo en tela de juicio, aclara Bruno Amoretti de Hildebrand en sus 13. En el 2006, un informe de la Contraloría y otro de una comisión del Congreso concluyeron que hubo irregularidades de fondo en el proceso de adjudicación. La Contraloría determinó que la Municipalidad de Barranco aprobó el proyecto sin permiso de la autoridad del proyecto Costa Verde, que es la encargada de ordenar el desarrollo del circuito de playas. Por su parte, el Congreso también concluyó que el proyecto carecía de estudio de impacto ambiental. A pesar de ello, el proyecto continuó adelante. Y claro, terminó en manos de unos magistrados. ¿Quiénes eran estos magistrados? Eran 4 los que estamparon su firmita, su rúbrica en este fallo vergonzoso, aberrante del Tribunal Constitucional. A saber, Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda, otra vez, Fernando Calle Jayen y Gerardo Eto Cruz. Dice Hildebrand en sus 13 que han pasado más de 2 años sin que la alcaldesa Jessica Vargas tomara medidas. El caso se manejó en absoluta reserva, beneficiando así al empresario Shalit, y el pasado 3 de octubre, un juzgado civil comercial de Lima ordenó que la municipalidad acatara el laudo y entregara el área a Capital Properties. Por eso es que el día de mañana, sábado, va a haber una manifestación, presumo que masiva, en defensa de la playa Las Sombrillas. Y ya terminando, dice que cuando el fallo ya estaba definido, recién Jessica Vargas, la alcaldesa de Barranco, del grupo de López Aliaga, apareció en medios denunciando el intento de Capital Properties de tomar la playa. ¿Por qué?
porque la quieren vacar y porque de esta manera trata de limpiarse la cara un poquito tarde, ¿no? Debió actuar en su momento y no lo hizo. Bien, luego de estos breves comentarios que espero que hayan sido de su interés, vamos a hacer una pausa y regresamos con dos... Sí. Hola, por aquí Hola, estoy. Valeria. Dame un ratito y vamos con la pausa. ¿Qué te parece? Voy a hacer ingresar al invitado. De frente. Ya. Que venga el invitado. No se apaga. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz. Oye, Valeria se maleó, ¿ah? Me cortó así, pero con Roche. Te pasaste, Pedro Valeria. Salinas, por Valeria, favor. Valeria, eres terrible, ¿ah? Eres terrible. Igual te quiero, igual te quiero. Yo también, aunque me saques canas. Bueno, estaba presentando al invitado cuando me cortaron. Son dos, decía. Vamos a hablar primero con el señor José Antonio Torres Iriarte, quien es precandidato, uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el partido aprista. Señor Torres, bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Pedro, siempre es un gusto participar en un programa de tanta sintonía y efectivamente soy uno de los 15 precandidatos, 15 son. precandidatos presidenciales que compiten en la interna del APRA que se va a desarrollar a nivel nacional el próximo domingo 30 de noviembre. ¿Cuáles considera usted que son sus principales rivales? Bueno, hay compañeros que tienen larga trayectoria como ministros, congresistas. ¿Quiénes Puedo son hablar esos compañeros? Jorge del Castillo, que ha acompañado a Mauricio Mulder, el compañero Velázquez Quesquén, que tiene como candidata vicepresidencial a Carla García, el propio compañero Hernán Garrioleca, que ha sido 2 veces ministro, que lleva como candidato vicepresidencial a Omar Quesada. Digamos, son los más renombrados en el plano del ejercicio de la gestión pública y mediático. Y son los más controversiales también, no siempre vinculados a temas de corrupción. Y creo que es Usted importante... como aprista sí. no se siente, no sé, ¿cómo llamarlo? Un poquito incómodo, fastidiado, mortificado por pertenecer a un partido que siempre está salpicado por la corrupción en 2 gobiernos, en los 2 gobiernos de Alan García, además. Yo, precisamente, soy un militante desde el año 76. Le ruego que se 76, como militante me inscribí cuando aún Ayer Latorre vivía y yo ya era alumno de la Universidad Católica. Mi generación conoció a Ayer Latorre y lo que yo pretendo en esta campaña interna, y creo que está calando el mensaje aprista en las bases del partido a nivel nacional, recoger el legado de Ayer Latorre de probidad y austeridad, de ejercicio desinteresado de la política, y si hay señalamientos, imputaciones, carpetas fiscales o investigaciones en curso, le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar. Yo como militante de base no señalo nombres, simplemente predico, si cabe la expresión, mi propuesta de gobierno que guarda relación directa con el plan de gobierno que los técnicos del APRA están elaborando. No tiene que mencionarlo, porque los acabo de mencionar yo hace un rato, solamente un informe de Américo Zambrano en Hildebrand en sus 13,
tengo acá otro de 70 páginas de IDL Reporteros, donde aparecen los mismos nombres, entre otros más, también vinculados al APRA, que han estado infiltrados, por decirlo de alguna forma, en la Fiscalía, fungiendo como operadores políticos. No conozco ese caso al detalle, lo que sí, como hay una pluralidad de candidaturas... Como que no lo conoce al detalle, pero sí de oídas. Por supuesto. Ya. O sea, creo que justamente el que haya más candidatos de los habituales, porque no se conoce en la historia política de los que hayan 15 precandidaturas a la interna de un partido, otros partidos tienen solamente un virtual candidato presidencial, que es el caso de la mayoría, pero en el caso del APRA hay para escoger, como se dice, hay militantes como Valderrama, Juan Carlos Sánchez, Rafael Ceballos, Augusto Valqui y muchos más, y mi nombre empieza a, digamos, a tener mayor reconocimiento por mi trayectoria intachable, por mi formación académica y política, y porque nunca me alejé del partido de Aya La Torre, y tuve la virtud, si cabe la expresión, de iniciarme muy joven, antes de los 20 años en la militancia. Pero ¿cómo se explica esta paradoja en la que yo creo que todos los peruanos reconocemos el valor, el aporte, la trayectoria que tuvo una persona como Víctor Raúl Aya de la Torre, un intelectual a carta cabal, digamos, tuvo, digamos, pensamientos que se fueron confrontando en el camino, tuvo una especie de evolución, pero era un intelectual, un tipo correcto y que murió en casa ajena. Eso es ¿no? verdad. Sin embargo, sus principales sucesores pareciera que lo único que quieren en la vida es plata y poder. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Efectivamente, Aya La Torre... Pero no, acepta lo que le estoy diciendo, acepto porque que Aya digamos, La Torre... me que en su baso momento, en datos, no, en hechos. Aya La Torre, para un poco ordenar mis expresiones, Aya La Torre forma parte de la historia nacional, muere en 1979. Lo suceden dos líderes históricos para ese entonces, Armando Villanueva y Andrés Tausen, que los aparta del APRA. Surge una figura joven. ¿Por qué se apartó Por razones... Andrés Tausen? Otro tipo correctísimo, un político que ya quisiéramos tener ahora. Lo conocí a Andrés Tausen, siempre tuve admiración y aprecio por Andrés Tausen. Lamenté que se retiró del partido e intentó tener un partido propio y no tuvo éxito, ¿no? Formó el movimiento de bases ayistas. Sí. Luego se alió al doctor Bedoya Ríos en la campaña del 85 que ganó, donde también participó Alfonso Garrantes por Izquierda Unida, Alan García por el APRA, y Alan García ganó en primera vuelta. Yo diría que los dos gobiernos de Acción Popular también han sido señalados con graves cargos y, sí, totalmente y de acuerdo. Ciertamente el Pero gobierno estamos militar, hablando del APRA. claro, de las Fuerzas Armadas también, digamos, parece que negoció con el gobierno por instalarse de Fernando Belaúnde no investigar a ningún militar de los tres institutos que tomaron el control del poder en 1968 Le doy toda y la concluyó en el razón, 80. pero estamos hablando Pero del hablando APRA. del APRA... ¿Usted es candidato de Acción Popular o del APRA? No, soy del APRA Ah, ya. y me siento orgulloso de ser parte de una generación que conoció a Aya La Torre. Hay compañeros... Bueno, como también la conoció Sí. Alan García, ¿no? Sí, pero hay compañeros que se han mencionado que no conocieron a Víctor Raúl, que han llegado al APRA después de los 30 o 35 años. Voy a ser más claro, el doctor Jorge del Castillo Sí. y Javier Velázquez Quesquén, Sí. en ingresaron al APRA no ya a una edad tardía, sino después de los 30 o 35 años. Ya. Y más aún el doctor Velázquez Quesquén me merece respeto, pero ha dicho hace poco en un programa, en una entrevista, que él se siente alanista. ¿Ya? Alanista. Así lo dijo. Ya. Y yo me siento aprista y ayista, porque he estudiado el pensamiento político de Aya La Torre, que como tú dices, Pedro, influyó mucho en su tiempo. Sí. También fue cuestionado porque se habló de la convivencia, del acercamiento a Odría, que antes lo había perseguido, Sí. pero murió en olor de multitud. Y yo recuerdo, yo soy uno de los que tuvo el honor de cargar su féretro a la altura de la Colmena, cerca de Villarreal. Solamente los más connotados dirigentes apristas jóvenes de ese entonces tuvimos ese derecho, y la multitud que acompañó en Lima y a lo largo de toda la carretera hacia el norte, hasta Trujillo, fue tal vez de millones de personas que tardíamente a veces comprendieron el valor de un hombre que murió, como dices, en casa pobreza, ajena. en casa ajena. Uno visita Villa Mercedes y está el tiempo detenido.
la biblioteca tal como la conocimos hace tantos años, que es el mayor patrimonio y hemos legado que ha dejado Valle de la Torre. Sus ideas que yo pretendo recoger y que estoy expresando, y por eso se están adhiriendo tantos compañeros de base que no se sienten alanistas, sino apristas y herederos del mensaje político e intelectual de Víctor Raúl Valle de la Torre. Yo estoy en esa línea, y quienes pueden señalar y me conocen mi trayectoria política, laboral o académica, pueden dar fe de que no necesito ni siquiera decirlo, porque trasunta, ¿no?, mi forma de hacer política y la forma como me conduzco en la vida, que estoy ajeno a cualquier tipo de sospecha, ¿no? Porque yo recién lo conozco ahora. Sí, seguro. Ya nos están pidiendo pausa. Diríjase a la Cámara. ¿Por qué los apristas y los que no apristas, los electores, deberían votar por usted para la presidencia de la República y no por Hernán Garrioleca y no por Jorge del Castillo y no por Velázquez Quesquén? Bueno, las bases se van a pronunciar. En el padrón electoral que tiene a cargo el Jurado Nacional de Elecciones, el famoso ROP, hay casi 45.000 militantes de todo el país, en todo el país. Yo invoco a los militantes inscritos en el ROP que salgan a votar, porque yo no respondo a ninguna cúpula, a ningún grupo de interés. Soy un militante de base, he tenido responsabilidades siendo joven o siendo adulto en el partido de Valle de la Torre, y pretendo representar al APRA con el decoro y la dignidad que corresponde a un partido histórico, de ideas, de propuestas problemáticas, que confrontó siempre con el comunismo internacional, con la oligarquía, con los militarismos en el Perú, y recogiendo el legado político e intelectual de Valle de la Torre, en un mundo actual distinto al que conoció Víctor Raúl, expresar una propuesta seria, razonable, para promover la democracia social de Pan con Libertad. Soy José Antonio Torres Iriarte, postulo con el número 8 por el Partido Aprista. Escriban el 8 el domingo 30, y sobre todo exhorto, yo pido a los compañeros y compañeras del partido que salgan a votar en todo el país, porque de lo contrario, Pedro, posiblemente se consume lo que muchos hablan, de que personas con mayores recursos en campaña, con mayores dineros en campaña, con mayor logística en campaña, puedan nuclear un voto duro e incluso llevarlos a votar. Yo pido a aquel de aprisa de a pie, ¿no?, que vaya a votar y que escribe el número 8, y además soy también candidato al Senado Nacional con el número 18. Pero mi propósito es relanzar al APRA con miras al próximo proceso, y no, cuando yo sea candidato, no tener que dar respuestas a imputaciones, sino hablar del APRA, de Valle de la Torre y del futuro del Perú, y sobre todo hablar de los jóvenes. Es imposible hablar de las imputaciones, pues, señor Torres. Pero no son imputaciones que se han señalado a ningún otro. O sea, las imputaciones son de carácter penal o personal. Dos gobiernos corruptos. El primero de Alan García y el segundo de Alan García. Sobre eso sí voy a ser muy claro, ¿no? Yo conocí a Pedro Cateriano en la universidad, y ahora que se está hablando de un eventual asilo del presidente Vizcarra ante una inminente sentencia condenatoria, yo también creo, nunca fui alanista, nunca fui cercano al presidente García, lo conocí, lo respeté, pero creo que los cargos y las imputaciones que llevaron a que él tome esa decisión final que todos conocemos hace unos años, serán esclarecidas con el tiempo, ¿no? Incluso en algunas entrevistas me preguntan si el presidente García vive o ha fallecido, ¿no? Porque hay hasta, digamos, una leyenda urbana. Entonces, sobre el APRA se dicen muchas cosas, ¿no? Pero sabe que le iría mejor si su mensaje fuese de los precandidatos al APRA, a diferencia de Hernán Garrioleca y Jorge del Castillo. Mi trayectoria no está salpicada por la corrupción. Pero tenemos que cortar. Muchísimas gracias por su presencia acá. Pausa y regresamos. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza.
El Perú no puede más. Criminalidad, corrupción, pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. Viernes de precandidatos, por fin es viernes, dicho ese paso. Ya acabamos de conversar con José Antonio Torres Iriarte, uno de los 15 precandidatos presidenciales por el APRA. Y en unos segundos va a estar acá con nosotros Herbert Kaller Gutiérrez, precandidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú. Pausa y regresamos con él. Un silencio y cada verdad, una pregunta sin respuesta, la verdad a fondo, donde el miedo no alcanza, la verdad a fondo, aunque todo se derrumbe, la verdad a fondo. Con Pedro Salinas. La verdad no se apaga. Parte final del programa de La Verdad a Fondo aquí en la República. Y ya estamos con Herbert Kaller, candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué cosa don es Pedro? el Partido Patriótico del Perú, por favor? En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Pedro, por la invitación para poder conversar de temas sumamente relevantes para el destino del país. El Partido Patriótico del Perú, evidentemente, PPP, el único partido con el símbolo blanco y negro. El negro representa la igualdad, también el poder y también el luto en el que estamos viviendo ya hace muchos años. Y el blanco tiene que ver con la esperanza y la proyección de la luz que realmente debería de darse en el Perú. Hay una palabra, una frase que dice "or ab chau", hay orden tras el caos, pero ya no debemos mantenernos en ese caos que seguimos viviendo, que afecta a las familias, que afecta a los emprendedores del Perú. ¿Cuándo surge el Partido Patriótico del Perú? El Partido Patriótico del Perú demuestra su gran amor a la patria desde el nombre que tiene. El patriotismo para nosotros significa, la patria es la segunda madre donde hemos nacido y donde vamos a morir. Es nuestra segunda madre para nosotros. Ya, pero ¿cuándo surge? El 28 de julio del año 2017, somos el primer partido... Un partido relativamente nuevo. Sí, pero somos el primer partido inscrito de los 32 partidos nuevos en contienda electoral. Ya. Eso, tenemos 8 años y casi 6 meses desde la fundación. ¿Cuántos precandidatos presidenciales hay? Ahí vamos nosotros en general con las 5 listas. 5 listas. No, 5 listas, hablo de la candidatura a la presidencia, al Senado Distrito Múltiple, Distrito Único, diputados y el Parlamento Andino. O sea, tenemos una lista. Una sola lista. Sí, es una lista. Ya. O sea, usted no está compitiendo con nadie en su partido. No, claro que hemos competido, pero por el trabajo partidario hecho en estos 8 años y medio. Lo que pasa es que no hay que confundir el tema por ejemplo, la democracia, rompiendo la institucionalidad y la democracia. Muchos candidatos presidenciales en otras tiendas políticas se han sentado con nosotros tratando de ser candidatos presidenciales. ¿Cuáles son las ideas matrices de su partido? El Partido Patriótico del Perú tiene 5 pilares de acción fundamental que están enmarcados en educación, seguridad interna y externa, trabajo, producción, salud y lucha contra la corrupción, pero dentro de esas 5, que tienen 40 objetivos concretos, muy puntuales y potentes. El último punto yo creo que debería estar primerito, ¿no? No, pero eso no significa que sea prioridad escalonada. Las acciones y políticas públicas deben aplicarse e impulsarse de manera
simultánea. ¿Cómo luchar contra la corrupción en un país tan corrupto como el Perú? Sí, la fórmula no es muy compleja. Es muy compleja. No. Ah, es fácil. Lo que pasa, no, tampoco digo que sea fácil. Lo que pasa es que hay que tener experiencia. Si uno no tiene experiencia en el mundo privado y en el mundo público, evidentemente va a tratar de hacer cosas sin que sepa y ¿Tiene tener la experiencia fórmula. en gestión pública usted? Sí, ¿no? 21 años, correcto. Mira. La Marina de Guerra del Perú es una institución pública y manejamos todos los sistemas que hay y he servido 21 años. He tenido comando también. Al tener comando he ¿Ha dirigido... sido marino usted? Sí, submarinista del Perú y de Alemania. Entonces, eso me da la capacidad y el conocimiento, además de la formación académica profesional paralela que he tenido. Por ejemplo, estudié una maestría en el Instituto de Gobierno, en Políticas Públicas y Gobierno, y me he interrelacionado normalmente con gestores públicos de alto nivel y con gestiones en el mundo público muy potentes, con premiados con buenas prácticas gubernamentales en el Perú, reconocidos a nivel internacional, por ejemplo, en Londres. Pero volviendo al tema de la corrupción, es que, sorry que lo corte, pero lo que pasa es que el tiempo es cortito. En el tema de la corrupción, lo que pasa es que así como hay la extorsión en el mundo externo al mundo público, esa extorsión se da también en el sistema público, en las instituciones del Estado que mueven 1,5 millones de trabajadores y están a cargo del uso de 250.000 millones de soles de presupuesto. Esa extorsión se denomina en el Código Penal concusión, cuando un superior, jerárquicamente hablando, le ordena a un subordinado que haga algo indebido. O sea, cometen un delito, contratan personas que no cumplen el perfil, contratan servicios algo de que empresas ocurre en prácticamente la totalidad de las instituciones públicas en el Perú. Y eso, muchas no, casi todas. Sí, y eso no depende de la Constitución, depende de la gente que nos representa. ¿Cómo se cambia eso? Porque es prácticamente un cambio cultural. Sí, pero tiene que venir con control y con sanción. Obviamente. Si no hay impunidad. ¿Y qué se debe hacer? Al funcionario, al servidor. Pues ese es el problema. Sí, pero antes de eso, al servidor público que denuncia un acto de corrupción, debería inmediatamente deberíamos protegerlo, deberíamos ascenderlo y premiarlo económicamente. Es la única manera, porque un funcionario público, un servidor que en estos momentos, en el sistema público, denuncia un acto de corrupción, es aplastado por el sistema. Y eso se va a dar con decisiones políticas al más alto nivel. Pero ¿cómo fiscalizar ese mecanismo? Porque también se podría prestar para venganza, ¿no? No, pues porque, a ver, por ejemplo, si digo, ¿por qué están contratando con tantos millones ahí locales para la SUNAT? No, claro, tendría que estar documentado. ¿Por qué el Estado tiene que arrendar predios cuando tenemos el Sistema Nacional de Bienes Nacionales, donde tenemos propiedades por todo lado que podrían ser utilizadas? El caso de la playa Las Sombrillas que comentábamos hace un rato, por ejemplo. Entre otras ¿Cómo cosas. se dio eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo coima o no hubo coima? Entonces, todo eso, si nosotros aplicamos ese sistema de premiación al servidor público que se enfrente a los actos de corrupción, o sea, que delate. Tendríamos muchos... O sea, es que delate, que tire dedo. No es tirar dedo, es defender a la patria. Es defender a la patria, no hay que verlo desde el punto de vista negativo. No. Hay que verlo como una denuncia, pero una denuncia documentada. Pero real. Entonces, tendríamos los famosos tucuiricui que existían en el Incanato. ¿Lo qué? Tucuiricui. Eran los observadores del Incanato y que le rendían cuentas al Inca y obviamente los mandaban a los Sancayhuasi, a los corruptos. Los Sancayhuasi eran los... Valeria, escucha, toma nota, yo no tenía idea de esto que me están contando. No, los Sancayhuasi eran las prisiones en ese entonces, ¿no? Sancayhuasi. Sí, eran los lugares. Sancay significa aterrorizar, temer. Entonces los Sancayhuasi eran las casas del terror, en donde terminaban los corruptos. Como las cárceles de Bukele. No, pero a diferencia de las cárceles de Bukele, el Partido Patriótico del Perú lo que propone, y lo viene proponiendo desde que ha nacido, hace más de 8 años, los centros penitenciarios, que son 69 y albergan a casi 110.000 reos, ojo, se consume el Estado, usted, yo y todos los emprendedores en el Perú, estamos pagando directa e indirectamente 1.000 soles por cada preso en las cárceles, ¿no? Deben de transformarse las cárceles en centros altamente productivos para pagar su seguridad, para pagar su alimentación, para pagar su manutención. Y además es el principal elemento de resocialización que nos exige el Sistema Nacional Penitenciario. ¿Cómo se van a resocializar si están vagando entre ellos? ¿Qué va a pasar fumando entre ellos, haciendo lo que en da su la gana gobierno? ¿Qué pasaría con el Reinfo? El Reinfo, bueno, el Reinfo es una... A ver... Es una muestra más de la incapacidad del Estado en todo este tiempo que impacta negativamente en todos los sectores productivos. Porque el Reinfo es la creación de un instrumento para pasar por agua tibia
En parte, mineros artesanales, en parte. mineros informales. En parte, sí, hay mineros pero ilegales. que fomenta sí. una economía criminal. Desde el Congreso se fomenta eso. Sí, el por presidente eso- de la República podría observar eso. Por eso el Estado lo que debe hacer no es esperar a que los productores a nivel nacional, los emprendedores en los diversos sectores productivos, sean los que tengan el drama de llevar adelante, por ejemplo, y obtener una licencia de funcionamiento. Yo como emprendedor privado que soy, he pasado por ese drama permanentemente de tener que ir a la municipalidad, rogarles. Ya, pero ¿qué y haría ver- con el Reinfo? Ya, el Estado debe llegar justamente a esas zonas de producción y verificar quiénes son ilegales y quiénes no. Para eso tenemos No suficiente lo pondría personal. entre paréntesis. No, es atacar inmediatamente el problema. O sea, el papel aguanta todo. No por un papel que nos No, pero el presenten. Reinfo ya existe. Sí, y le han por dado, y eso. lo quieren ampliar hasta el 2027. No, tampoco eso. Por eso digo, Por eso le pregunto, pues. inmediatamente lo que el Estado debe hacer es ir a las zonas de producción No minera. poner en suspenso y hacer eso en paralelo. Las dos cosas, pero inmediatamente, no hasta el 2027. ¿Por qué tanto tiempo? No sé, Tenemos pues, eso es lo suficiente. que- eso es lo que ha tenemos definido el Congreso. Lo que pasa que son pues los ninis, ahí están los niños, están los congresistas que van de la mano con las economías ilegales. Sí. Una cosa es la informalidad, otra cosa es la ilegalidad. Entonces no debemos meter tampoco en el mismo saco a los informales versus los ilegales. Sí, pero, Hay que pero el Perú tiene diferenciar. un problema serio en ese momento y es que desde el Congreso de la República se detenta un poder mafioso a través Sí, de un correcto, pacto, una sí. coalición Por autoritaria, sí. donde está el Fujimorismo, Sí. donde está Acuña, Sí. donde está Luna, donde Por- está Cerrón. Es por eso que el ciudadano... ¿Qué va a hacer sí. con eso? Porque ese va a ser un enemigo latente y permanente. Justamente nosotros vamos a limpiar la casa. Hay una frase ¿De qué? austriaca que dice, el pez empieza a podrirse por la cabeza. Sí. Si las autoridades son corruptas, y eso es lo que estamos viendo permanentemente, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo? Lo estamos viviendo. O sea, no esperemos que del agua que llegue a las comunidades llegue agua limpia cuando la fuente está contaminada. Lo mismo pasa en la gestión pública. Por eso requerimos una renovación total de la política y los representantes a nivel nacional. Más de 80 congresistas, la mayoría con estos actos de corrupción y que están apalancando más bien la criminalidad, van a volver a postular al Parlamento, tanto al Senado como a la Cámara de Policía Diputados. Nacional, mire la portada de la República hoy día, no sé si ya la vio. Sí, increíble. ¿Ah? El O sea, hermano del plata como cancha. Sí, pero, ¿Cómo nos gusta? la policía es la que facilitó la fuga de este señor. ¿Sabe cuándo voy a morir feliz e irme al más allá? Cuando en vez de decir plata como cancha, cerebro como cancha. Ese es el Perú que nosotros queremos. Está fugado. ¿Sabe cómo se va a luchar contra la criminalidad? Cuando el sistema, el Estado diga, oye, este angelito que está fugado, todos los días que me cuesta perseguirlo, buscarlo en la clandestinidad, tiene un valor económico al día. Por lo tanto, si está desaparecido 3 meses, por tanto que cueste, eso es lo que vas a tener que pagar. ¿Cómo es posible que nosotros No, Vladimir campantemente... Cerrón, ¿cómo me explica usted No hay explicación. lo que está ocurriendo Son con unos- Vladimir son- Cerrón? Tiene son- más de por 2 eso, años prófugo. Por nadie lo eso, encuentra. o sea, él debería estar debiéndole al Estado por todo el daño que le hace a la imagen del Perú. Y encima gobierna y por desde el el Congreso. Y por el sistema, varios millones de soles por reparación al Estado. Por la imagen tan golpeada a nivel internacional. Y viene de una región tan potente donde está el Valle del Mantaro, hermoso, Ya, pero precioso. eso lo que denota es la corrupción Sí, no, a fondo en la Policía Nacional. vean, y los ciudadanos vean un representante que han tenido en la región Junín, pero miren la lacra que nos ha traído a gobernar, otro representante en Ayacucho, donde se van a iniciar los Juegos Bolivarianos y miren, 95 millones de soles inyectados para las obras y ni siquiera están en el 15% de desarrollo. Ahora, ¿usted cree que eso es culpa de los electores que votan mal? Por supuesto, porque de ellos depende... O falta una reforma política que nos ayude a votar mejor. También, claro, por supuesto, porque cualquier persona... Porque yo no creo que sin- los peruanos seamos idiotas congénitos, ¿no? Pero este es el resultado. Y es, o sea, es un... O sea, somos es idiotas una, congénitos. No, es una simbiosis, o sea, un binomio entre el electorado y los partidos políticos que deben llevar personas decentes, con sentimiento pero y lo que capacidad de tenemos- poder hacer Lo que cosas. tenemos ahora justamente es que no tenemos partidos políticos. No, Lo sí, que acá hay tenemos- uno. Hay lacras, sí, Lo por que supuesto, le doy la tenemos razón. En la actualidad, gobernando, son organizaciones
mafiosas que sirven intereses Sí. de economías criminales. Sí, correcto, correcto. Por eso lo que el Partido Patriótico Es que del Perú va a hacer, ¿sabe qué es? esta situación Inmediatamente es impulsar alucinante. la derogación de esas 8 leyes pro crimen que se han aprobado y legislado en el Congreso y se han promulgado. No puede ser Ah, ya, posible. arrancan así. Arranque. Segundo, Ya. lo he dicho, vamos a dar de baja inmediatamente a los generales de alta graduación de la policía, buenos para nada, que no han logrado nada. Y vamos a aplicar el artículo 137 de la Constitución Política, que dispone que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden Y la interno. corrupción que hay en las Eso. Fuerzas Armadas con la compra de armamentos y ¿Cuáles, por repuestos. ejemplo? ¿Cuáles, por ejemplo? O sea, Ejército. No, hay Fuerza que Aérea. meterlos presos. Hay un excomandante general que ha estado preso y ahorita está candidateando por un partido, campantemente, de los gasolinazos. O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿El pueblo, la gente o los partidos que permiten eso? Eso es lo que hay que observar, eso es lo que hay que realmente castigar. Y yo le pido a la ciudadanía, como Si usted- ciudadano cusqueño que soy, Sí. que el voto no sea ya emocional. El voto debe ser muy consciente, reflexivo y proyectado por el bien de la patria, de nosotros y de las comunidades. Tienes que votar por ti, y votar por ti significa analizar bien quiénes son las cabezas y cuál es el cuerpo de los partidos políticos que están presentándose. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? En estos momentos no voy a hablar, ¿sabe por qué? Porque tiene que Ay, ver... quiere hablar. No, puedo hablar de la fórmula presidencial, por ejemplo. A ver. Sí, la primera Ya. y eso que la ley no lo obliga, pero es un tema que interiorizado en el Partido Patriótico del Perú, a la primera vicepresidencia va una mujer, una profesional, es licenciada en educación de la Decana de América, de la Universidad San Marcos, con maestría y doctorado en la Cantuta, y a la segunda vicepresidencia va un señor general de división, Jorge Karkovich. La primera es Rosana Montes. Ya. ¿Eso qué demuestra? pasa si usted gana y lo vacan? Que es, digamos, ya una cosa consuetudinaria en este Sí, país. Ha hablado con su plancha para que, oye, si me vacan, ustedes renuncian y cerramos el Congreso de esa manera. O sea, para que se la piensen dos veces, ¿no? Claro, Como ha sugerido sí, Rosa sí. María Palacio. Sí, claro, sí, ella también me ha entrevistado, Álvaro Rodríguez, entre otros periodistas. Sí, bueno, nosotros no debemos de entrar al proceso electoral pensando que nos van a vacar o no, porque eso significaría... Pero si eso es no. la normalidad en el Perú en los últimos años. pero eso ha pasado por tener gobernantes incompetentes y corruptos. Y porque Ese también es el tema. existe una Entonces, yo no figura, soy ni existe una incompetente. figura que contempla la vacancia por incapacidad Mire, yo no moral. soy y ni- ahí entra, yo- eso es un yo no- cajón desastre donde entra todo. Herbert Calero, un cusqueño, hijo de los incas, por si acaso, igual que muchos de ustedes seguramente, no es ni incompetente, ojo, ni mafioso. Entonces, lo primero, yo no estoy pensando en que me van a vacar, a no ser de que tengamos que pechar al Congreso con Estoy todo seguro por que actos... PPK tampoco actos- pensó lo mismo No, y pero el resto PPK era tampoco. un lobista es diferente, ser un emprendedor que ser un lobista. Además, acá nosotros debemos de trabajar de manera armoniosa y yo no creo que un Congreso, cuando vea políticas públicas reales... Lo siento bien de in- intencionado, pero un poquito naif. No. Es mi percepción, ¿no? Como Sí, entrevistador. pero uno tiene que haberse formado para este momento. Entonces yo hace más de 20 años me vengo formando y preparando para tener el atrevimiento de pretender ser la primera autoridad a nivel nacional y de verdad ser el primer mandatario. ¿Y mandatario qué significa? Ser el primer empleado. Ojo, mandatario no es el primer rey, Sí. es el primer empleado. Y el mandante, o sea, el jefe, es el pueblo. Y debe estar ese mandatario subordinado al pueblo de verdad, pero aplicando, impulsando políticas públicas de impacto. Ese concepto no se aplica hace demasiado tiempo. Por eso estamos nosotros Un puesto de interviniendo mando, en política. confío en usted, debe ser un puesto de servicio. Sí, correcto. No para ser tratados como príncipes, como No. capitostes de algo, ¿no? Más allá de la parte protocolar. Andar con la circulina. Claro, sí, más allá de la parte protocolar, que a nivel institucional e internacional hay cosas que se mantienen y está bien, porque es una parte protocolar, es como ir a un matrimonio en sandalias y en short. Bueno, eso de repente en Hawái, pero no ¿Por en qué? nuestra... No, en Máncora también. Pero hablo- Bichadito. claro, pero hablo en condiciones normales, por eso hay veces yo veo a Yo estas también estoy hablando autoridades en condiciones normales. que nos están representando que van de una manera no adecuada a ciertos actos protocolares institucionales. O sea, en las Por tradiciones... ejemplo, el Congreso de la República. Creo que este es uno de los poquísimos países donde todavía se mantiene
el trabajo a distancia. No van. Eso es no lacroso. van. Por eso son unos lacrosos, es la verdad, lo digo. Sí, Me dan sí. vergüenza, me dan vergüenza. ¿Cómo trabajo a distancia? No puede ser, el trabajo debe ser presencial. Exacto. Por eso nada se hace, porque quieren controlar, cuando no controlan Les da- nada, les apesta el centro de el Lima. desarrollo y por ejemplo, la ejecución de obras a distancia. No, tiene que ser presencial. Eso es lo que pasa cuando en su vida nunca han preparado un queque o un sándwich y lo han vendido en el mercado. No saben producir. Revientan el presupuesto nacional de la República, no controlan nada, no cumplen con sus funciones, porque no solamente de lo que es legislativa, es fiscalizadora y es ejecutiva. O sea, un congresista de la República fácilmente podría pararse en una de estas grandes cadenas de supermercados o en estas empresas, llamar al representante legal y exigir, a ver, demuéstrame, hijito, que estás cumpliendo la ley que apoya y protege a las personas con discapacidad, que son el 10% a nivel nacional, 3 millones, un poco más. ¿Dónde están los 3 trabajadores con discapacidad que están en tu planilla de cada 100? O sea, si tiene 1000, debería tener 30. Eso lo podría hacer un congresista. No lo hacen porque están comprados, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría. O el que quiere hacer algo está en una plataforma política, pero con una cabeza corrupta, que no le permite hacer eso porque han negociado otras cosas por otro lado. Ideológicamente, ¿cómo se autodescribiría? Nosotros, patriótico, que significa no es ni derecha ni izquierda de centro, eso es anacrónico ya. Patriótico, ¿qué significa pero para patriótico nosotros? también podría ser concebido como un término también anacrónico o nacionalista. No, hay una gran diferencia. Por eso pregunto. El nacionalismo cierra puertas comercialmente hablando. Nosotros las vamos a impulsar más bien. Nosotros, es una lacra donde se instala. Claro, es una gran diferencia. Nosotros impulsamos la producción nacional, empezando por los micro y pequeños emprendedores, que somos más de 8 millones en el Perú. Generamos 12 millones de puestos de trabajo y movemos el 40% del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa de me cuesta decir presidente Gerí, de iniciar cualquier tipo de acto con el himno nacional? Si él lo hubiese hecho en su vida diaria, está bien, pero si es una monería, eso se refleja rápidamente, ¿no? Es como un europeo ¿Una monería o es una guachaferia? Sí, también. O sea, es como que... ¿Por qué? Porque se nota algo forzado. Es como de repente... Guachafo, ¿no? Es como un europeo que quiere bailar salsa o cumbia, no va a poder, se va a notar pues que es de salón, aprendido, ¿no? Todo forzado, un robot. Eso es lo que se ve. Y más guachafo con su camisita, tratando de imitar a otro. remangada, en plan Bukele. No se pase, por eso le digo... Y se le remangado tanto que va a ser así, y en eventos, polo mangacero. Y en actividades institucionales de alta importancia, estando con camisa. No, ahí se debe respetar la majestuosidad de la figura presidencial desde cómo me presento. El lunes lo voy a ver, porque hay la firma de un acuerdo Porque yo vengo en Puebla a entrevistar. No. Yo también protocolo acá. Usted manda porque es su casa y No, son no mi sus casa. usos y costumbres. No, pues su casa es el programa. Me han invitado. El programa. Entonces, pero es diferente estar en Pasa que a veces me paso con Chugo. Es diferente estar en un evento de tan alta distinción a nivel protocolar de Estado y no me parece. Ahí debería diferenciarse las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, todo lo vamos a normalizar en el futuro. El respeto se ha perdido entre los hijos hacia los padres, los hijos hacia los abuelos, a los hermanos, los estudiantes hacia los docentes, a los directores. O sea, eso se va a volver a inclinar a favor de lo que debe de ser, respetar, el saludar. Ya no es normal que una persona en la calle salude a otra o en su propio condominio. Cruzan uno y otros y el menor no saluda y pasa de frente. ¿De qué sirve? Eso en Lima, ¿no? Sí, eso pero, en Lima. pero lo que es... se hace en Lima irradia a nivel nacional. No. Muchas veces. En muchas regiones sí hay un trato más afable. Pero los medios de comunicación sí impactan a nivel nacional de la capital. Yo le digo porque he viajado en las cruzadas patrióticas 6 años de estos 8 años, 5 meses cada año fuera de Lima, más de 400 entrevistas, pero eso no impactó en la capital. ¿Qué medios de comunicación consume usted ya para terminar? Todos los días normalmente escucho, por ejemplo, RPP. Escucho Hablemos Claro, de Exitosa. Escucho Vital también. ¿Qué es eso? 101.1. Sí, tienen buenos programas de
de entrevistas, noticias, y también Betel, que es del Movimiento Misionero Mundial. Sí, un saludo al copastor Isaac Román Tomapasca. Ya. ¿Sabe que al decir eso? No, y también ayer he leído en La República, en el centro, hay una información interesante, ¿no? De unas universidades con una metodología exponencial. No he leído. Sí. No ha dicho la verdad a fondo, no he Pedro leído. Salinas. En la edición de ayer. No, Betel. En la edición de ayer. No, pero he leído La República ayer en la página del medio. En la página del medio hablan de la Por primera universidad. vez. Sí, de la universidad, por ejemplo, Politécnica, que habla de una metodología exponencial. O sea, con si dos ve ministros de Betel, Estado. también ve Willax, ¿no? No tanto. O sea, no ya tanto. ese ya es como demasiado Sí, extremo. pero sí leo siempre todo lo que es, por ejemplo, La República también. Leo las portadas de todos los radios y de todos los medios de prensa escrita. Ya. Analizo cada letra en la primera página. Cada letra. ¿Por qué? Porque viene a ser el núcleo de la información, está en la portada, ¿no? Y lo que es de interés, compro el periódico y leo el artículo y así. Por ejemplo, lo que acaba de salir en Hildebrand, ¿no? Interesante. Vamos a ver qué cosas se dice realmente. Han salido varias cosas importantes en Hildebrand de hoy. Así Ya, es. me hacen acá. Y a partir de ahora, Chao. también voy a la Por verdad a favor, fondo, por Me ha favor. convencido. Así como yo tengo que convencer a los electores a futuro, los periodistas y medios de comunicación nos tienen que convencer. Gracias a Herbert Caler, precandidato presidencial, bueno, ya candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú. Suerte. Y nada, son unas elecciones bien complejas las que se vienen. Es parte. Pero gracias por su tiempo, Gracias, por la igualmente. disponibilidad. Igualmente. Y con ustedes que tengan un bonito fin de semana. Regresamos el día lunes con La Verdad a Fondo aquí en la República. ¡Chao! Aunque todo se derrumbe, la verdad a fondo con Pedro Salinas.